Hola, soy Sofía. Anoche, durante la gala más importante del año, vi cómo un completo extraño falsificaba la firma de mi padre en un libro histórico, y mi tío, el hombre que me crió, lo aplaudió como si fuera un acto heroico. Fue la profanación pública y silenciosa del único legado que me quedaba de él. Por años me hicieron creer que mi padre era un traidor, un fantasma cuyo nombre no debía pronunciarse, pero en ese instante, en medio del lujo y las sonrisas falsas, entendí que la verdadera traición había estado frente a mí todo este tiempo, sentada a la misma mesa. ¿Alguna vez has sentido que te han robado la verdad de tu propia historia? Antes de contarte qué fue lo que vi en la grabación de seguridad que cambió todo para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre poderoso cree que su secreto está a salvo. Todo ocurrió en la sede de la Fundación en Miami, un edificio de cristal y acero donde trabajo como jefa de seguridad. Es un ambiente estéril, predecible, un lugar donde cada movimiento es vigilado y cada protocolo se sigue al pie de la letra, lo cual siempre me dio una falsa sensación de control. Esa noche celebrábamos nuestra gala anual, un evento lleno de políticos, filántropos y militares de alto rango. Mi tío, el general Ricardo Reyes, era el anfitrión no oficial, moviéndose entre los invitados con la facilidad de un depredador en su propio territorio. Él me acogió cuando mi padre, un héroe militar con una carrera impecable, desapareció repentinamente hace 15 años, acusado de traición y de abandonar a su familia por dinero. Desde entonces, vivo bajo la sombra de esa vergüenza, una narrativa que mi tío se ha encargado de cimentar con cada gesto de falsa compasión y cada comentario denigrante sobre el hermano que, según él, lo deshonró. Mi relación con Ricardo siempre ha sido una compleja red de gratitud y resentimiento. Él me dio un techo, pagó mi educación y me consiguió este trabajo, pero a cambio exigió un silencio absoluto sobre mi padre. En su opulenta mansión de Coral Gables, un palacio de mármol y caoba que contrasta grotescamente con mis modestos recuerdos de infancia, no existe ni una sola fotografía de su hermano. Cualquier intento de mencionarlo era recibido con una mirada gélida y un cambio de tema tajante. Su lujoso estilo de vida, financiado por una fortuna que apareció convenientemente después de la desgracia de mi padre, siempre me pareció un insulto. El Mercedes de alta gama aparcado en la entrada y las fiestas extravagantes eran un recordatorio constante de que mi dolor había sido el cimiento de su prosperidad, una verdad que yo sentía en los huesos pero que no tenía cómo probar. Lo único que me quedaba de mi padre, lo único que Ricardo no pudo borrar, era una pequeña caja de madera con sus viejas cartas. Las guardo como un tesoro sagrado. Noches enteras, desde que era niña, las pasaba leyendo sus palabras, sintiendo la textura del papel y, sobre todo, estudiando su firma. Era única, casi un dibujo, con una M mayúscula que se alargaba como un ala protectora sobre el resto de su apellido, Morales. Trazaba esa firma con mis dedos una y otra vez, memorizando cada curva, cada ángulo, cada mínima imperfección. Era mi conexión tangible con él, la prueba irrefutable de que el hombre que me escribió esas cartas llenas de amor no podía ser el monstruo que mi tío describía. Llevo también una pequeña foto suya, desgastada por los bordes, en un compartimento secreto de mi cartera. Es mi ancla, el rostro del hombre al que juré limpiar su nombre. La noche de la gala transcurría con la monotonía de siempre. Yo supervisaba mi equipo desde el cuarto de control, observando las docenas de monitores que mostraban cada rincón del salón. Veía a mi tío sonreír, estrechar manos, su uniforme impecable, reflejando las luces de los candelabros. Me sentía como un fantasma en mi propio mundo, invisible pero responsable de la seguridad de todos aquellos que vivían en una realidad que me era ajena. La tensión en mí crecía no por un riesgo externo, sino por el peso de estar rodeada de la élite que, en mi mente, había sido cómplice del borrado de mi padre. El aire estaba cargado de perfume caro, conversaciones vacías y el tintineo de copas de champán, un sonido que para mí se asemejaba al de una celebración sobre la tumba de la memoria de mi familia, una fiesta a la que estaba obligada a asistir como guardiana.
El invitado de honor era un general de un país aliado, un hombre llamado Mateo Vargas. Su presencia había sido gestionada personalmente por mi tío, quien lo presentó como un colega distinguido y un símbolo de la cooperación internacional. Desde mi puesto de observación, algo en el comportamiento de Vargas me pareció extraño. Mientras los demás generales se movían con una arrogancia natural, él parecía tenso, casi encogido dentro de su propio uniforme. Sus ojos se movían con nerviosismo por el salón, evitando el contacto directo, y sus manos temblaban ligeramente al sostener su copa. Mi instinto profesional, entrenado para detectar anomalías, registró esas señales, pero las atribuí al estrés de ser el centro de atención. No podía imaginar que esa ansiedad no provenía del escenario, sino del pánico de ser un impostor en la guarida del león. El momento culminante de la noche llegó cuando invitaron al general Vargas a firmar en el libro de visitas histórico de la Fundación. Es una tradición solemne, un ritual que se transmite en vivo en las pantallas gigantes del salón. El libro, una reliquia encuadernada en cuero con páginas gruesas de color marfil, fue colocado en un atril de caoba en el centro del escenario. Las cámaras se enfocaron en él. Mi trabajo era asegurar que el protocolo se cumpliera sin incidentes, así que mi atención estaba fija en el monitor principal, que mostraba un primer plano de la página y la mano del general sosteniendo la pluma estilográfica. El silencio se apoderó de la sala mientras él se inclinaba para escribir. Vi la punta de la pluma tocar el papel, la tinta negra fluyendo para formar la primera letra. Y entonces me quedé helada. No fue una firma parecida, no fue una coincidencia. Fue un acto de clonación imposible, una réplica perfecta de la firma de mi padre. La M expansiva, la inclinación precisa, el pequeño gancho al final de la S de Morales. Cada detalle que yo había memorizado en la soledad de mi habitación estaba allí, ejecutado con una precisión impecable en una pantalla de 2 metros de altura, para que todo el mundo lo viera. Un frío glacial se extendió por mi pecho, ahogando el aire en mis pulmones. El sonido del salón se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. Mi mundo se redujo a esa imagen. La firma de mi padre, robada, usurpada y exhibida como un trofeo por un extraño, mientras el público aplaudía educadamente, ajeno a la profanación que acababan de presenciar. Mantuve la compostura, mi rostro permaneció impasible, mi cuerpo inmóvil. Nadie en la sala de control notó mi crisis interna. En la pantalla vi a mi tío Ricardo acercarse a Mateo Vargas, ponerle una mano en el hombro y sonreír con orgullo, como un director de orquesta satisfecho con su sinfonía. En ese instante, la humillación se transformó en una certeza de acero. Esto no era un accidente ni un homenaje. Era un mensaje deliberado, un acto de poder para demostrar que no solo habían borrado a mi padre, sino que ahora podían incluso regalar su identidad. La ira, fría y lúcida, desplazó al shock. Supe que mi tío estaba detrás de todo. Y en el silencio de mi puesto de vigilancia, mientras el mundo seguía celebrando una mentira, tomé una decisión. Usaría las mismas herramientas que me dieron para protegerlos, para desenterrar la verdad y destruir el mundo que construyeron sobre las ruinas del honor de mi padre. Apenas la última limusina abandonó el estacionamiento, sentí que el aire volvía a mis pulmones. La gala había terminado, pero para mí, la noche apenas comenzaba. Regresé a la sala de control, un santuario de silencio y luz azul de monitores. Mis colegas estaban recogiendo sus cosas, comentando sobre el éxito del evento, ajenos a la guerra que acababa de declararse en mi interior. Esperé a que todos se fueran y entonces, con una calma que me asustó a mí misma, me senté frente a la consola principal. Mis dedos se movieron con una precisión automática sobre el teclado, aislando las grabaciones del escenario. No estaba buscando a un ladrón o a un intruso, estaba cazando a un fantasma y la presa era la verdad sobre la vida que me habían robado. La ira ya no era un fuego descontrolado, sino un bloque de hielo en mi estómago, dándome una claridad y un propósito que no había sentido en 15 años. El primer paso era asegurar la prueba. Descargué los archivos de video de 3 ángulos diferentes del escenario, enfocándome en el momento exacto de la firma. Creé múltiples copias de seguridad en unidades encriptadas que solo yo podía abrir,
guardando una de ellas en un compartimento oculto de mi bolso, junto a la foto desgastada de mi padre. Ver la grabación en bucle, en silencio, era una tortura autoimpuesta. La mano de ese hombre, Mateo Vargas, moviéndose con una fluidez que solo podía provenir de la práctica, trazando la firma de mi padre. Y luego, la sonrisa de mi tío Ricardo, su mano en el hombro de Vargas, un gesto de aprobación casi de paternidad. Era una obra de teatro grotesca y ellos eran los actores principales. El libro de visitas histórico, que se suponía era un símbolo de honor, se había convertido en la lápida donde mi tío había escupido sobre la memoria de su propio hermano. Cada repetición de la imagen solidificaba mi determinación. No iba a permitir que esa mentira fuera la última palabra. Al día siguiente, mi tío me llamó a su oficina en la fundación. El espacio era un reflejo de su personalidad. Impecable, caro y frío. Muebles de diseñador, una vista panorámica de la bahía de Biscayne y ni un solo objeto personal que delatara alguna vulnerabilidad. Me felicitó por el impecable trabajo de seguridad durante la gala, su voz llena de una satisfacción que me revolvió el estómago. El general Vargas quedó muy impresionado, Sofía. Dijo que nunca se había sentido tan seguro. Comentó, sirviéndose un café de una cafetera de lujo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Tuve que clavar las uñas en las palmas de mis manos para no gritarle en la cara. Asentí, le di las gracias con una voz neutra y me limité a responder sus preguntas con monosílabos. Él no veía a su sobrina, veía a un peón útil, la jefa de seguridad que mantenía su mundo de mentiras a salvo, sin sospechar que esa misma pieza acababa de empezar a moverse en su contra. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba acceso a registros que iban más allá de mi autorización de seguridad. Pensé en Daniel, el joven archivista de la fundación. Era un chico callado, casi invisible, que pasaba sus días rodeado de documentos y microfilmes en el sótano del edificio. Siempre había notado en él una especie de melancolía, una aversión al brillo y la superficialidad del mundo de arriba. Fui a verlo esa misma tarde, con la excusa de necesitar unos protocolos de seguridad antiguos. El archivo era un laberinto de estanterías metálicas, con el olor característico a papel viejo y polvo. Le expliqué vagamente que estaba investigando una inconsistencia relacionada con un invitado de la gala. No le di detalles, pero cuando mencioné el nombre de Mateo Vargas, vi un destello de reconocimiento en sus ojos, no hizo preguntas. Simplemente asintió y dijo en voz baja, «Veré qué puedo encontrar». A veces las historias más importantes no están en los titulares, sino en las notas a pie de página. Unas horas más tarde, Daniel me envió un mensaje cifrado. «Ven al archivo. Trae café». Cuando llegué, había extendido sobre una mesa una serie de documentos. Eran registros militares antiguos, algunos de ellos marcados como desclasificados con redacciones. En uno de ellos aparecía el nombre de Mateo Vargas. No era un general. Según su expediente, era un sargento que había servido bajo el mando de un solo oficial durante toda su carrera. Mi padre, el mayor Alejandro Morales. Y lo más escalofriante de todo, Mateo Vargas había sido declarado oficialmente desaparecido en acción durante una operación encubierta en Colombia hacía casi 16 años, justo 6 meses antes de que mi padre fuera acusado de traición. El hombre que había firmado el libro no era un general extranjero. Era un fantasma, un soldado muerto que mi tío había resucitado para su macabro espectáculo. La injusticia ya no era solo una sospecha, tenía un nombre y un rango. Esa noche no pude dormir. Me senté en el suelo de mi pequeño apartamento en Brickell, con la foto de mi padre en una mano y los documentos que Daniel me había impreso en la otra. La opulencia de la mansión de mi tío en Coral Gables se sentía más obscena que nunca. Cada mueble de caoba, cada botella de vino caro, cada centímetro de césped perfectamente cuidado parecía comprado con la sangre y el honor de mi padre. La narrativa que Ricardo había construido con tanto esmero empezaba a desmoronarse, y yo era la única que sostenía el martillo. Sentí una mezcla de terror y una extraña euforia. Estaba desenterrando una verdad que había estado enterrada durante 15 años y sabía que el proceso sería doloroso y peligroso. Pero al mirar el rostro sonriente de mi padre en la fotografía, supe que no tenía otra opción. Le debía esto. Me lo debía a mí misma. Era hora de recuperar nuestra historia.
Impulsada por una nueva urgencia, utilicé mis conocimientos de ciberseguridad para ir más allá. Pasé la noche investigando registros financieros offshore y contratos gubernamentales de la época. Mi padre había estado a cargo de la logística de un contrato de defensa multimillonario justo antes de su desaparición. Un contrato que, tras su traición, fue reasignado. Rastreé el flujo de dinero siguiendo un laberinto de corporaciones fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Finalmente, encontré el destino final de una parte sustancial de esos fondos, una empresa de inversión privada cuyo principal accionista, oculto tras varias capas de intermediarios, era mi tío, el general Ricardo Reyes. Ahí estaba la pieza que faltaba. No era solo poder o celos, era dinero. Una fortuna construida sobre la ruina de su propio hermano. La mansión, el Mercedes, las galas benéficas, todo era un monumento a su traición. El motivo del crimen estaba claro y era tan vulgar como la codicia misma. A la mañana siguiente, Ricardo me interceptó en el pasillo. Tenía una sonrisa tensa, diferente a la del día anterior. ¿Todo bien, Sofía? Pareces distraída últimamente, dijo, su tono casual pero sus ojos analíticos. Sentí un escalofrío. ¿Había notado algo o era solo mi paranoia? Mantuve mi rostro inexpresivo. Solo cansada. La gala fue agotadora, respondí, forzando una pequeña sonrisa. Me invitó a una cena familiar en su mansión ese fin de semana, para celebrar el éxito del evento. Mateo estará allí también. Insistió en agradecerte personalmente por tu excelente trabajo. La invitación se sintió como una trampa. Quería tenerme cerca, observarme, asegurarse de que su pequeña y obediente sobrina seguía en su lugar. Acepté con la misma calma fingida, pero por dentro mi corazón latía con fuerza. No era una trampa, para mí. Era el escenario perfecto para ellos. El león me estaba invitando a su guarida, sin saber que yo ya no era la oveja asustada que había criado. Volví al archivo y le conté a Daniel lo que había descubierto sobre el contrato y el dinero. Su rostro palideció, se levantó y caminó hacia una sección de archivadores cerrados con llave. «Hay algo más que deberías ver», dijo, su voz apenas un susurro. Abrió un cajón y sacó una carpeta delgada con una etiqueta roja que decía Incidente 4B. Confidencial. Dentro había un informe de investigación interna sobre la operación en la que Vargas desapareció, y mi padre fue el único superviviente de su unidad. El informe oficial estaba lleno de contradicciones y testimonios redactados. Pero adjunta en la parte de atrás había una nota escrita a mano, aparentemente de un investigador anónimo. Decía, el testimonio de Reyes no cuadra. Imposible que Morales traicionara a sus hombres. Revisar comunicaciones de RR con el consorcio armamentístico. Algo huele a podrido. Alguien más lo había sospechado. Alguien más había visto la mentira, pero había sido silenciado. La conexión era innegable. Ricardo no solo se había beneficiado de la desgracia de mi padre, la había orquestado. Había sacrificado a toda una unidad, incluido a Vargas, a quien probablemente dio por muerto, para incriminar a su hermano y quedarse con el contrato. La reaparición de Vargas como un general invitado era la pieza más audaz y arrogante de su plan. Era una forma de atar el último cabo suelto, dándole a su cómplice una nueva vida de lujo y respeto a cambio de su silencio eterno. Y la firma era la humillación final. Era Ricardo obligando al fantasma de su traición a profanar el único legado que mi padre me había dejado. Era un mensaje para un público invisible, un alarde de poder absoluto. No solo lo destruí, sino que ahora soy dueño de su identidad. La magnitud de su crueldad me dejó sin aliento. Sostuve la nota del investigador anónimo en mis manos temblorosas. Ya no era solo una sobrina buscando justicia para su padre. Era la heredera de una duda que alguien más valiente había plantado hacía años. Tenía las grabaciones, los registros financieros, el expediente militar de Vargas y ahora, este eco de una sospecha pasada. Tenía todas las piezas del rompecabezas. Miré la invitación para la cena que estaba sobre mi escritorio. La elegante caligrafía dorada parecía una burla. Esa mansión, construida con dinero manchado de sangre y deshonor, sería el lugar donde la verdad finalmente saldría a la luz. No iba a ir a esa cena como una invitada,
Iba como una jueza, y el veredicto ya estaba decidido. Mi tío había planeado una celebración de su victoria, pero yo iba a convertirla en el escenario de su caída. Pasé los siguientes días en un estado de calma febril, como el ojo de un huracán. Por fuera, cumplía mis funciones con una eficiencia robótica, supervisando turnos, revisando informes y asistiendo a reuniones. Nadie notó la tormenta que se gestaba en mi interior. Cada sonrisa forzada a mi tío, cada asentimiento obediente, era un acto de guerra silenciosa. Me estaba convirtiendo en la sombra perfecta, la pieza de su tablero que él creía controlar, sin saber que estaba a punto de provocar un jaque mate. La mansión de Coral Gables ya no era solo la casa de mi tío, se había transformado en mi objetivo. Cada noche, antes de dormir, repasaba mi plan, visualizando la mesa de caoba, los rostros de los invitados y las pruebas que llevaba conmigo, guardadas en una pequeña unidad USB que nunca se separaba de mí, como un amuleto de venganza. La mañana de la cena, sentí un peso en el pecho que no era miedo, sino la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. No había vuelta atrás. Abrí la pequeña caja de madera y saqué las cartas de mi padre. Leí una de ellas, una que me escribió para mi 7º cumpleaños, donde me prometía que siempre estaría ahí para protegerme. Sus palabras, escritas con esa firma inconfundible, eran un bálsamo y un combustible. Me vestí con un traje oscuro y sencillo, una armadura para la batalla que se avecinaba. En mi bolso, junto a mi identificación y mis llaves, coloqué la unidad USB con las grabaciones y los archivos financieros. Y por último, la pequeña foto desgastada de mi padre. Eran mis únicas armas, pero sentía que eran suficientes. La verdad era mi ejército, y esa noche marcharía hacia el corazón del territorio enemigo. Antes de salir de la fundación, pasé por el archivo. Daniel estaba allí, como siempre, rodeado de sus torres de papel. No necesité decir nada. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de preocupación y apoyo incondicional. Me entregó una última carpeta. «No sé si esto sirve, pero lo encontré anoche», susurró. «Son las transcripciones de las comunicaciones de la unidad de tu padre el día que desaparecieron. Hay una interferencia extraña justo antes de que se cortara la comunicación. Y la última voz que se oye, muy débil, no es la de tu padre, es la de Ricardo». Mi corazón dio un vuelco. No solo había orquestado la traición, había estado allí, en la línea, escuchando cómo todo se desmoronaba. Le di las gracias con una mirada que esperaba transmitiera toda la gratitud que sentía. Él simplemente asintió. «Ten cuidado, Sofía». Mientras caminaba por el pasillo principal hacia la salida, casi choco con Mateo Vargas. Estaba de pie, solo, mirando un cuadro abstracto en la pared, aunque sus ojos no parecían ver nada. Se sobresaltó al verme. «Señorita Morales, Sofía», balbuceó, intentando una sonrisa que se convirtió en una mueca de pánico. «Nos vemos esta noche, ¿verdad? El general Reyes, él insiste». Sus manos temblaban visiblemente y una fina capa de sudor brillaba en su frente. No era la compostura de un general, era el terror de un hombre atrapado en una mentira demasiado grande para él. Lo miré directamente a los ojos, sin decir una palabra. En ese silencio vi su fachada desmoronarse. Vi al sargento asustado, al fantasma que mi tío había resucitado. Y por primera vez mi plan cambió ligeramente. No solo iba a exponer a un villano, iba a desarmar a un peón aterrorizado. En ese preciso instante, la voz de mi tío resonó detrás de mí, falsamente jovial. «Mateo, te estaba buscando. Sofía, qué bueno que ya estás lista para irte». Ricardo se acercó y pasó un brazo por los hombros de Vargas, un gesto que parecía protector, pero que a mí me pareció la acción de un carcelero asegurando a su prisionero. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Me miró fijamente, una mirada calculadora que intentaba descifrar la interacción que acababa de presenciar. «¿Interrumpo algo importante?», preguntó, su tono ligero pero con un filo de acero. «No, tío, el general Vargas y yo solo comentábamos lo memorable que fue la gala», respondí, manteniendo mi voz estable. La palabra memorable quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de un significado que solo él y yo podíamos empezar a entender. Supe entonces que él también sentía que algo había cambiado.
El trayecto en coche hasta Coral Gables fue surrealista. El sol de Miami se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, una belleza que contrastaba violentamente con la fealdad que estaba a punto de desatar. Mientras conducía mi modesto sedán, pasé junto a yates de lujo atracados en los canales y mansiones con jardines tan grandes como parques. El mundo de mi tío, un mundo construido sobre el silencio, la traición y el honor robado de mi padre. Apreté el volante, sintiendo el cuero frío bajo mis dedos. No sentía nervios, sino una extraña serenidad. Durante 15 años había vivido como una invitada en la historia de otra persona, una nota a pie de página en la narrativa de vergüenza que Ricardo había escrito. Esa noche iba a arrancar esa página y empezar a escribir la mía. Cuando llegué, el mayordomo me abrió la pesada puerta de caoba. La casa olía a lirios y cera de abeja, una fragancia artificial que intentaba enmascarar la podredumbre que se escondía bajo la superficie. Ricardo me recibió con un abrazo que se sintió como una jaula. Su esposa, una mujer cuya vida consistía en organizar cenas benéficas y elegir cortinas, me saludó con una sonrisa vacía. Mateo Vargas estaba sentado en un sofá de cuero, con un vaso de whisky en la mano que temblaba tan violentamente que el hielo tintineaba contra el cristal. Evitó mi mirada. Me moví por la habitación, observando los caros objetos de arte, los muebles antiguos, cada detalle un recordatorio del precio que mi padre había pagado. Vi un retrato al óleo de mi tío, con su uniforme de gala, luciendo una expresión de nobleza y autoridad. Sentí náuseas. Nos sentamos a la mesa del comedor. Era una pieza enorme de madera pulida, reflejando la luz de un candelabro de cristal que colgaba sobre nosotros como una araña enjollada. La vajilla era de porcelana fina, los cubiertos de plata pesada. Todo estaba diseñado para impresionar, para proyectar una imagen de poder y legitimidad. Mi tío se sentó a la cabecera, presidiendo la escena como un rey en su corte. Comenzó a hablar sobre sus planes para la fundación, sobre sus conexiones en Washington, tejiendo una red de autoimportancia a su alrededor. Yo comía en silencio, observando a Mateo, que apenas probaba su comida. Cada sorbo de vino, cada bocado de la exquisita cena, se sentía como veneno en mi boca. La tensión en la habitación era tan palpable que podría haberse cortado con los cuchillos de plata. Mi tío, notando el silencio, se dirigió a mí. «Sofía, te veo muy callada esta noche. Espero que no estés trabajando demasiado. A veces te pareces a tu padre en eso. Siempre tan serio, tan intenso». La mención de mi padre fue como una chispa en un barril de pólvora. Lo hizo a propósito, para ponerme a prueba, para ver si me atrevía a reaccionar. Levanté la vista de mi plato y lo miré directamente. Por primera vez esa noche le permití ver un destello de la furia que había mantenido oculta. «Es curioso que lo menciones, tío», dije, mi voz peligrosamente tranquila. Últimamente he estado pensando mucho en papá, en su legado, en las cosas que la gente recuerda de él. El tintineo del vaso de Mateo se detuvo. Ricardo dejó su tenedor sobre el plato. El silencio que siguió fue absoluto. La batalla había comenzado. Con una calma que no sabía que poseía, metí la mano en mi bolso. Mis dedos rozaron la superficie fría de la unidad USB y el borde gastado de la fotografía. Saqué la pequeña foto de mi padre y la coloqué suavemente sobre la mesa, junto a mi copa de vino. La imagen de su rostro sonriente, joven y lleno de vida, parecía una acusación silenciosa en medio de toda aquella opulencia muerta. Ricardo miró la foto y su máscara de afabilidad se resquebrajó por una fracción de segundo, revelando una mueca de ira y sorpresa. Mateo Vargas se quedó sin aliento, su rostro perdiendo el poco color que le quedaba. No había levantado la voz, no había hecho ninguna acusación. Pero al poner esa foto sobre la mesa, había detonado una bomba. Y todos en esa habitación sabíamos que la explosión era inminente. El aire en el comedor se solidificó. El único sonido era el zumbido casi inaudible del aire acondicionado, un murmullo indiferente a la guerra que acababa de estallar en silencio. La esposa de mi tío, Isabel, dejó caer su servilleta de lino sobre el plato, su sonrisa congelada en una máscara de confusión. Ricardo no apartó la vista de la fotografía, su mandíbula apretándose hasta formar un nudo visible bajo su piel bronceada. «¿Qué significa esto, Sofía?»,
preguntó. Su voz era un siseo bajo y controlado, el tono que usaba no para preguntar sino para ordenar una retirada. Intentaba arrinconarme, usar la autoridad que siempre había ejercido sobre mí para que recogiera mi pequeña y patética provocación y volviera a mi lugar. Pero yo ya no tenía un lugar en su mundo. La foto de mi padre sobre esa mesa de caoba pulida no era una pregunta, era una declaración. Era la primera piedra de su palacio que yo misma iba a derrumbar, y su expresión me dijo que él lo sabía. Significa que he estado pensando en la herencia. Respondí, mi voz sonando extrañamente clara y firme en el denso silencio. No en el dinero ni en las propiedades, tío, sino en lo que un hombre deja atrás. Su nombre, su reputación, su firma. Hice una pausa, dejando que la última palabra flotara entre nosotros, cargada de veneno. Miré a Mateo Vargas, cuyo rostro ahora tenía el color ceniciento del papel viejo. Estaba completamente inmóvil, como un animalito que espera el golpe de gracia, sus ojos fijos en la fotografía como si fuera la cara de un fantasma. Ricardo intentó recuperar el control, forzando una risa corta y áspera. Sofía, has estado bajo mucho estrés. Quizás deberíamos hablar de esto en privado. Su intento de minimizar la situación, de tratarme como a una niña con una rabieta, solo avivó el fuego helado que sentía por dentro. No había nada privado en la humillación pública que él había orquestado. Su castigo, por lo tanto, tampoco lo sería. Isabel, finalmente reaccionando, intervino con una voz temblorosa y condescendiente. Sofía, querida, tu tío tiene razón. Este no es el momento ni el lugar para lo que sea que estés haciendo. Estás incomodando a nuestro invitado. Él siempre había sido la guardiana de las apariencias, la experta en barrer la basura debajo de las alfombras persas. Para ella, mi dolor era simplemente una mancha en su perfecta velada, una falta de etiqueta que debía ser corregida de inmediato. Su comentario me dio la fuerza que necesitaba. La ignoré por completo, como si no hubiera hablado, y giré mi atención, lenta y deliberadamente, hacia el hombre que se hacía llamar General Vargas. Mantuve mi mirada fija en él, despojándolo de su rango, de su uniforme, de la mentira que mi tío había tejido a su alrededor. Lo vi por lo que era, un peón aterrorizado, un hombre roto que había vendido su alma hacía mucho tiempo. Dígame, general, comencé, mi voz suave pero cortante como un bisturí. Usted debe haber conocido muy bien a mi padre. Lo digo por su firma en el libro de la fundación. La replicó con una precisión asombrosa, casi con devoción. ¿Sirvió bajo su mando? ¿Le enseñó él a firmar de esa manera? Cada pregunta era un golpe, y vi a Mateo encogerse físicamente con cada una de ellas. Empezó a balbucear, negando con la cabeza, sus ojos suplicantes buscando a Ricardo. Yo, no sé de qué habla. Fue un honor firmar. Sus palabras se ahogaron en un carraspeo. El vaso de whisky en su mano temblaba tan violentamente que el líquido ámbar se derramó sobre el mantel blanco, una mancha oscura que se extendía lentamente, como la verdad que yo estaba a punto de exponer. La mancha era una imperfección imposible de ignorar en aquella mesa perfecta, al igual que mi presencia. Ricardo se puso de pie de un salto, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de mármol. El movimiento fue tan brusco que su esposa dio un respingo. «¡Suficiente!», rugió, su máscara de calma finalmente hecha añicos. Su rostro estaba rojo de ira. «Sofía, te vas ahora mismo. Has insultado a mi invitado y has arruinado esta noche. Estás despedida. Recoge tus cosas de la fundación mañana. No quiero volver a verte». La amenaza, la culminación de años de control, ya no tenía poder sobre mí. Me quedé sentada, mirándolo desde abajo, y en esa diferencia de altura sentí que por primera vez yo era la que estaba en la posición de poder. Su explosión de ira no era una muestra de fuerza, sino de pánico. El rey estaba perdiendo el control de su reino, y su única respuesta era gritarle a la mensajera. Pero yo no era solo la mensajera, yo era el ejército que venía a reclamar lo que era suyo. Con una lentitud deliberada, metí la mano en mi bolso de nuevo. Ricardo me observaba, su pecho subiendo y bajando, con rabia contenida,
esperando que me levantara y me fuera. En lugar de eso, saqué la pequeña unidad USB. La sostuve entre mi pulgar y mi índice, dejándola a la vista de todos. «No te preocupes, tío. No tomará mucho tiempo», dije con una calma que lo descolocó por completo. «Ya que me has despedido, no tengo nada que perder. Solo quiero mostrarles algo. Un pequeño recuerdo de la gala. Después de todo, me felicitaste por el impecable trabajo de seguridad. ¿Recuerdas? Las cámaras de alta definición que instalaste capturan hasta el más mínimo detalle». Su rostro cambió de la ira al terror. Había caído en su propia trampa. Las herramientas que me había dado para proteger su mundo de mentiras eran las mismas que ahora usaría para demolerlo. «En esta pequeña unidad», continué, girándola para que la luz del candelabro se reflejara en su superficie metálica, «tengo la grabación de la firma, desde 3 ángulos diferentes, en ultra alta definición. Se puede ver cada trazo, cada curva. Se puede ver la forma en que la M de Morales se extiende, como un ala, el pequeño gancho al final de la S. Detalles que solo alguien que ha pasado horas, años, estudiando las cartas de su padre podría reconocer. No necesitaba ser agresiva. Mi voz era monótona, casi clínica, como si estuviera presentando un informe de seguridad. Estaba narrando su crimen con una frialdad que los desarmó. Estaba usando la lógica y la precisión, el lenguaje de mi profesión, para desmantelar su red de emociones falsas y poder ilegítimo. El verdadero horror no está en los gritos, sino en la verdad fría y desnuda, presentada como un hecho irrefutable. Ricardo dio un paso hacia mí, su mano extendida como si fuera a arrebatarme la unidad. «Sofía, estás cometiendo un error terrible, un error del que no te recuperarás. Estás destruyendo a tu familia. Estás destruyendo tu futuro». Era su último intento desesperado de apelar a la lealtad, a la gratitud forzada con la que me había encadenado durante 15 años. Pero al mirarlo, ya no veía al hombre poderoso que me había acogido. Veía a un cobarde aterrorizado, un hombre hueco cuya única fortaleza era el dinero y el estatus que le había robado a su propio hermano. La palabra familia en su boca sonaba como una blasfemia. Él no era mi familia. Mi familia era el hombre de la fotografía, el hombre cuyo honor yo estaba a punto de restaurar. Mi futuro no dependía de él, mi futuro comenzaba en el momento en que me liberara de él. Una extraña paz se apoderó de mí. Toda la ira, todo el dolor de los últimos 15 años se cristalizó en un único punto de claridad absoluta. Mi objetivo no era la venganza. No era verlo en la cárcel ni arruinarlo financieramente. Mi objetivo era la verdad. Quería que la verdad fuera dicha en voz alta, en esa habitación, frente a los cómplices de su mentira. Quería que el nombre de mi padre, Alejandro Morales, fuera pronunciado con honor, no con vergüenza. Esa era mi victoria. El resto eran solo consecuencias. Miré a mi tío y por primera vez no sentí ni miedo ni rabia, solo una profunda y amarga lástima. Había sacrificado a su hermano, su honor y su alma por una mansión de caoba y un coche de lujo. Era el hombre más pobre que había conocido en mi vida. Me levanté, rodeé la mesa y caminé hacia la gran pantalla de televisión que dominaba una de las paredes del comedor, la misma que usaba para sus presentaciones de negocios y para mostrar fotos de sus lujosos viajes. Conecté la unidad USB en el puerto lateral sin que nadie intentara detenerme. Estaban paralizados, atrapados en la pesadilla que yo había orquestado. La pantalla parpadeó, pasando del negro a un azul brillante. Agarré el pequeño control remoto de la mesa auxiliar. «La verdad no comete errores, tío», dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral de la habitación. «Simplemente espera su momento». Giré para mirarlos por última vez antes de presionar play. La esposa de mi tío se llevaba una mano a la boca, Mateo Vargas parecía a punto de desmayarse, y Ricardo me miraba con los ojos de un hombre que sabía que acababa de perderlo todo. La luz de la pantalla iluminó sus rostros, y la verdad comenzó a reproducirse. La imagen de la gala inundó la pantalla en un silencio absoluto. El video, en una resolución tan nítida,
que parecía que podíamos tocar el terciopelo de las cortinas, mostraba el escenario desde un ángulo elevado. Nadie en la mesa se movía. Isabel se había quedado con la copa a medio camino de sus labios, Ricardo estaba rígido como una estatua de granito, y Mateo Vargas había dejado de respirar. El único sonido era el murmullo educado de los invitados en la grabación, un eco fantasmal de un mundo que ya no existía. Mi dedo se mantuvo firme sobre el botón de avance rápido del control remoto, saltando las sonrisas falsas y los discursos vacíos hasta llegar al momento exacto. Detuve la imagen justo cuando la pluma de Mateo tocaba el papel del histórico libro de visitas. El silencio en el comedor se hizo tan pesado que dolía en los oídos, una presión insoportable que precedía a la demolición. Presioné play de nuevo, esta vez en cámara lenta. La mano de Mateo se movía con una fluidez antinatural, trazando las letras con una memoria muscular que no le pertenecía. Aumenté el zoom digital, enfocando la firma hasta que ocupó toda la pantalla de 70 pulgadas. «Observen la M», dije, mi voz resonando extrañamente tranquila en la habitación. La forma en que se extiende sobre el resto del apellido como un ala. Y miren el final de la S, ese pequeño gancho. Inconfundible. Dejé que la imagen se quedara allí, una prueba irrefutable y gigantesca. Pasé cientos de noches, desde que era niña, estudiando esa firma en las cartas que mi padre me enviaba. La conozco mejor que mi propio rostro. No es un homenaje, es un facsímil, una falsificación perfecta. Mateo ahogó un sollozo, y el sonido fue grotescamente fuerte en el silencio sepulcral. Ricardo, por su parte, seguía sin moverse, su rostro una máscara de furia contenida. «Es un tributo, Sofía», siseó Ricardo, finalmente rompiendo su inmovilidad. Su voz era un intento fallido de sonar razonable, pero la tensión la hacía vibrar. Un gesto de respeto de un colega hacia un gran soldado. A pesar de sus errores, tu padre fue un hombre admirable en el campo de batalla. Mateo solo quiso honrar su memoria. Isabel, aferrándose a esa explicación como a un salvavidas, asintió vigorosamente. «Claro. Ricardo, dile que se detenga. Sofía, esto es una locura. Estás avergonzándonos a todos por un malentendido». Intentaban desesperadamente reescribir la narrativa, encajonar mi verdad en una caja más pequeña y manejable, una que no hiciera estallar su mundo en pedazos. Pero yo no había ido hasta allí para tener un malentendido. Había ido para ejecutar una sentencia. Sin responderle, presioné otro botón en el control remoto. La imagen de la firma fue reemplazada por un documento escaneado. Era una página del Archivo Militar Oficial, con el sello del Departamento de Defensa. En la parte superior, claramente visible, estaba el nombre, Sargento Mateo Vargas. Y debajo, en letras rojas y mayúsculas, su estado. Desaparecido en acción, presuntamente fallecido en operación encubierta, Colombia. Hace 16 años. Miré a mi tío. «¿Un tributo de un fantasma, tío? Porque el hombre sentado en tu mesa, el que firmó el libro con la caligrafía de mi padre, es un soldado que oficialmente murió bajo el mando de ese mismo padre al que supuestamente traicionó». La cara de Isabel se descompuso. El color huyó de su rostro, dejándola con una palidez mortal. Finalmente estaba viendo la grieta en la fachada, y era un abismo. Antes de que nadie pudiera articular una palabra, cambié de nuevo la imagen. Ahora, la pantalla mostraba un diagrama de flujo, una red de corporaciones fantasma y transferencias bancarias internacionales que había rastreado durante noches de insomnio. Resalté una transacción en particular, el pago multimillonario por un contrato de defensa del gobierno. Este contrato, expliqué, señalando con el control remoto, estaba bajo la supervisión logística de mi padre justo antes de que lo acusaran de traición. Después de su desgracia, fue reasignado. El dinero siguió una ruta muy creativa, pasando por Panamá y las Islas Caimán hasta aterrizar en una empresa de inversión privada con sede aquí, en Miami. Hice una pausa dramática y luego mostré el documento final. El principal accionista de esa empresa, oculto tras varias capas, eres tú, Ricardo. Tu mansión, tu Mercedes, tu vida entera, está construida sobre la tumba del honor de tu hermano. «¡Apaga esa maldita cosa!», gritó Ricardo, abalanzándose hacia mí para arrebatarme el control.
Me aparté con un movimiento rápido y él se detuvo en seco, jadeando, su rostro congestionado por la rabia y el pánico. «Son mentiras, documentos falsificados. Estás loca, Sofía, te has vuelto loca por el resentimiento». Su negación era visceral, animal, la de una bestia acorralada que ruge antes de morir. Pero sus palabras eran huecas, desprovistas de toda convicción. Mientras él gritaba, Mateo Vargas se derrumbó por completo. Enterró la cara entre sus manos y empezó a sollozar. Unos gemidos ahogados y patéticos que eran la banda sonora de la confesión que aún no había pronunciado. La verdad no necesitaba mis palabras, se manifestaba en el colapso de los hombres que habían intentado enterrarla. Ignoré los gritos de mi tío. Mi atención estaba fija en el hombre roto que lloraba en la mesa. Me acerqué a él, no con amenaza, sino con una calma que parecía desarmarlo aún más. Mi voz fue suave, casi un susurro. Le dieron una nueva vida, ¿verdad, sargento? Una identidad, un rango que nunca ganó, dinero. A cambio de su silencio, a cambio de permitir que el mundo creyera que el único oficial que alguna vez confió en usted era un traidor. Dígame, ¿valió la pena? ¿Este traje caro, este whisky de lujo, valen el precio de vivir como un cobarde por el resto de su vida? No era una pregunta, era un espejo. Y en él le mostré el reflejo del hombre en que se había convertido. Ese fue su punto de quiebre. Mateo levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y llenos de lágrimas y terror. Miró a Ricardo, cuyo rostro estaba contorsionado por una furia asesina, y luego me miró a mí. En mi rostro no encontró odio, solo una verdad ineludible. Se puso de pie, su silla cayendo hacia atrás con un estrépito. «Él me obligó», susurró, su voz rota. Luego, más fuerte, señalando a Ricardo con un dedo tembloroso. «Él me obligó, me dijo que mi familia en Colombia, que si yo hablaba, él dio la orden. Él cortó las comunicaciones y nos dejó allí para morir. Dijo que Alejandro se había vendido, pero fue él, siempre fue él». La confesión, gritada y desesperada, llenó cada rincón de la opulenta habitación, destrozando el último vestigio de la mentira. Un agudo sonido de cristal rompiéndose nos sobresaltó a todos. Isabel había dejado caer su copa. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco, extendiéndose como una mancha de sangre fresca. Miraba a su marido, no con ira, sino con una expresión de absoluto horror y repulsión, como si estuviera viendo a un monstruo por primera vez. «Ricardo», susurró, su voz apenas audible. ¿Es verdad?» Su pregunta no buscaba una respuesta, sino la confirmación de una pesadilla. El mundo perfecto que había cultivado con tanto esmero, sus cenas benéficas, su estatus social, todo se había desintegrado en un instante, revelando los cimientos podridos sobre los que se asentaba. Era una extraña en su propia casa, casada con un hombre que no conocía. Ricardo se quedó paralizado, su mirada saltando de su esposa aterrorizada al cómplice que lo había traicionado, y finalmente a mí. En sus ojos vi la aniquilación total. Ya no había ira, ni poder, ni arrogancia, solo el vacío de un hombre que lo había perdido todo, no por mis acciones, sino por las suyas. Con una calma absoluta saqué la unidad USB de la televisión. La coloqué sobre la mesa de caoba pulida, justo al lado de la mancha de vino. «No solo le robaste su carrera, tío», dije, mi voz firme y clara, pronunciando las palabras que había ensayado en mi mente 1000 veces. «Intentaste robarle hasta su nombre, pero el honor no se puede robar ni falsificar, vive en la verdad. Y esta», dije, señalando el caos que había desatado, «es la verdad». Recogí la pequeña y desgastada fotografía de mi padre de la mesa. Alisando sus bordes doblados, la sostuve por un momento, sintiendo su peso simbólico en mi mano. Era todo lo que había necesitado. Miré a Ricardo por última vez, y la mujer que me devolvió la mirada en el reflejo de sus ojos derrotados era alguien a quien apenas reconocía, era libre. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Mis tacones resonaban en el suelo de mármol, cada paso un eco de mi liberación. No miré atrás.
Los dejé ahogándose en el silencio, sepultados bajo los escombros de la verdad que acababa de desenterrar. La noche de Miami me recibió con su aire cálido, y por primera vez en 15 años sentí que podía respirar. Al salir de la mansión, el aire húmedo de la noche de Coral Gables nunca se sintió tan ligero. Cada paso que daba sobre el camino de piedra iluminado, alejándome de esa casa de horrores, era como quitarme un eslabón de una cadena que había llevado durante 15 años. No sentí euforia ni un deseo de celebrar. Sentí un vacío inmenso, pero no era el vacío de la pérdida, sino el de un espacio recién creado, un lienzo en blanco donde antes solo había una mancha de vergüenza y dolor. El sonido de la pesada puerta de caoba cerrándose a mis espaldas fue el punto final de una era. No miré atrás. Sabía que los había dejado en las ruinas de su propio castillo de naipes, ahogándose en una verdad tan tóxica como el vino derramado sobre el mantel. Mi guerra no había terminado con una victoria ruidosa, sino con el silencio de mi partida, dejándolos solos con los fantasmas que yo había liberado. Al día siguiente no fui a la fundación. No había nada que recoger. Mi vida allí, cada protocolo que había escrito, cada cámara que había instalado pertenecía al mundo de Ricardo, y yo ya no quería nada de él. En su lugar, empaqué las pocas cajas que contenían mi vida en el pequeño apartamento de Brickell. Mientras doblaba mi ropa y guardaba mis libros, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel. Su voz, normalmente tan controlada y melódica, era un susurro agudo y desesperado. No me pidió perdón, me suplicó que negara todo, que dijera que había sido un arrebato emocional, un malentendido. Habló de la reputación, de las apariencias, del daño irreparable a su estatus social. Escuché en silencio, y cuando terminó, simplemente dije, «La verdad no es negociable, Isabel». Y colgué. Fue la última vez que hablé con alguien de esa familia. Corté el último hilo que me ataba a su riqueza manchada. 2 días después, encontré un sobre sin remitente deslizado por debajo de mi puerta. Dentro había una carta escrita a mano con una caligrafía temblorosa y una llave de un casillero de la estación de autobuses. La carta era de Mateo Vargas. En 3 páginas llenas de borrones y frases entrecortadas, confesaba todo: cómo Ricardo lo había encontrado viviendo en la miseria en Colombia, cómo le había ofrecido una nueva vida a cambio de perpetuar la mentira, y cómo el miedo por su familia lo había mantenido en silencio. Escribió que mi padre había sido el único oficial que lo había tratado con dignidad, y que vivir con esa traición lo había destruido por dentro. La llave, decía, era para un casillero que contenía una declaración jurada y grabaciones que había hecho en secreto de algunas de sus conversaciones con Ricardo. Terminaba la carta diciendo que desaparecería para siempre, esta vez de verdad. No era una absolución, pero era una forma de restitución. La semana que dejé mi apartamento, Daniel me llamó para vernos en una pequeña cafetería en Wynwood, lejos del brillo corporativo del centro. Me dijo que había renunciado el día después de la cena. No podía seguir siendo el guardián de un archivo lleno de mentiras, dijo, revolviendo su café con una calma que yo nunca le había visto. Me entregó una delgada carpeta de cartón. Es el expediente personal original de tu padre. Contiene todas sus condecoraciones y las evaluaciones de sus superiores. Pensé que querrías tener la versión real. Acepté el archivo con manos temblorosas. En ese gesto entendí que la verdadera lealtad no se construye con dinero ni poder, sino con pequeños actos de valentía silenciosa. Nos despedimos con la promesa de seguir en contacto. 2 personas que habían elegido la verdad por encima de la comodidad. Consulté a un abogado, un hombre mayor y amable recomendado por un ex colega de mi padre. Le mostré todo: las pruebas financieras, la confesión de Mateo, el expediente que Daniel me había dado. Me confirmó que tenía un caso sólido, pero también me advirtió que sería una batalla larga, pública y fea. Ricardo usaría su fortuna y sus conexiones para arrastrar mi nombre y el de mi padre por el lodo. Sentada en su oficina, con el zumbido del tráfico de la ciudad de fondo, tomé una decisión. Mi objetivo nunca fue la cárcel ni la ruina financiera de Ricardo. Mi victoria ya la había conseguido en aquel comedor. Su castigo sería vivir el resto de su vida sabiendo que yo conocía la verdad y que su mundo se había derrumbado desde dentro. No necesitaba que un juez lo declarara culpable. Su propia esposa y su cómplice ya lo habían hecho.
El destino de Ricardo y su imperio me llegó a través de rumores y titulares discretos en las páginas de negocios. La fundación anunció su retiro anticipado por motivos de salud. Se supo que Isabel había solicitado el divorcio y se había mudado a Europa. La opulenta mansión de Coral Gables fue puesta a la venta. Su caída no fue un escándalo explosivo, sino una implosión lenta y silenciosa, el tipo de desintegración social que la élite de Miami maneja con discreción para evitar salpicaduras. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora se susurraba con una mezcla de lástima y desprecio. Había construido un monumento a su codicia, y ahora estaba atrapado solo dentro de él. Un rey exiliado en su propio reino fraudulento. Con el poco dinero que tenía ahorrado, hice algo que sentí que le debía a mi padre y a mí misma. Fui a la universidad local y establecí una pequeña beca anual. No era mucho, apenas cubría los libros de un semestre, pero su nombre era lo que importaba. La llamé la Beca al Honor Mayor Alejandro Morales, destinada a estudiantes de familias de militares que demostraran integridad y liderazgo. Llenar el papeleo, firmar el cheque con mi propio nombre, fue el acto más liberador de mi vida. No estaba borrando una mentira, estaba escribiendo una nueva verdad, una que no podía ser comprada ni falsificada. Era un legado pequeño, limpio y real. Era la única herencia que importaba. Hoy vivo en un lugar más pequeño, más al norte de la ciudad. Mi trabajo es menos glamoroso. Soy consultora de seguridad para pequeñas empresas, gente real con problemas reales. A veces, por la noche, saco la vieja caja de madera y leo las cartas de mi padre. Su firma ya no me causa un escalofrío de dolor, sino una oleada de orgullo tranquilo. Sostengo la pequeña foto desgastada y ya no veo a una víctima ni a un fantasma. Veo a mi padre, un buen hombre cuyo honor sobrevivió al intento de borrarlo. La mansión de caoba y el Mercedes de alta gama se han desvanecido en la distancia, como los accesorios de una pesadilla que finalmente ha terminado. He aprendido que la justicia no siempre llega en forma de un veredicto judicial o un titular de periódico. A veces llega en el silencio de una conciencia tranquila, en la capacidad de respirar sin el peso de la vergüenza de otra persona. Ricardo intentó robarle a mi padre su nombre, pero al final, lo único que consiguió fue perder el suyo. Mi padre vive en el recuerdo de quienes lo amaron, en el expediente lleno de honores que guardo como un tesoro, y en el futuro de cada estudiante que reciba esa pequeña beca. Su honor nunca estuvo en un libro de visitas firmado por un impostor. Siempre estuvo en la vida que vivió. Y esa es una verdad que ninguna mentira, por muy poderosa que sea, puede jamás profanar. Al final, lo que aprendí no fue sobre venganza, sino sobre el peso de la verdad. Durante años creí que la historia de mi familia era un libro cerrado, escrito con la tinta de la vergüenza por la mano de mi tío. Pero esa noche, al ver la firma de mi padre falsificada en una pantalla gigante, entendí algo fundamental. La verdad no se puede borrar, solo se puede ocultar. Y como el agua que se filtra por las grietas de una presa, siempre encuentra una salida. Mi viaje no fue para destruir a un hombre, sino para reconstruir la memoria de otro. Descubrí que la verdad tiene su propia fuerza, una gravedad que, tarde o temprano, hace que todas las mentiras, sin importar cuán elaboradas sean, se derrumben bajo su propio peso. Cada uno de nosotros carga con una verdad que merece ser contada, y a veces, todo lo que se necesita es un momento de claridad helada para darnos el valor de contarla. Mi tío creía que el honor era algo que se podía exhibir, como su mansión en Coral Gables o su Mercedes de lujo. Pensó que podía robar la firma de mi padre y, con ella, su legado. Pero el honor no es una firma en un libro histórico ni un uniforme de gala. El honor es el eco que dejas en las vidas que tocas. Es la integridad con la que vives cuando nadie te está mirando. Mi padre me dejó cartas llenas de amor y una reputación de decencia entre los hombres que sirvieron con él. Eso es un legado real, algo intangible e indestructible. Mi tío, en cambio, se quedó con un nombre manchado y una fortuna que solo le recordaría su propia podredumbre. La lección más grande fue esa. Puedes falsificar una firma, pero nunca podrás falsificar una vida de honor. El verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que representas. He llegado a comprender que la libertad no se mide en metros cuadrados ni en saldos bancarios.
Durante 15 años viví en una jaula emocional, construida con la gratitud forzada y el silencio impuesto por mi tío. Su opulenta mansión, que para el mundo era un símbolo de éxito, para mí era la prueba de su crimen. Cuando finalmente me liberé de esa mentira, mi pequeño apartamento se sintió más grande y lujoso que cualquier palacio. Porque la verdadera riqueza es la paz interior. Es poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Mi tío se aferró a su riqueza material, pero se convirtió en prisionero de ella. Yo elegí la verdad, y aunque me quedé con mucho menos, gané algo que el dinero no puede comprar: la libertad de ser dueña de mi propia historia y de mi propia alma. Nuestras batallas más importantes no siempre se libran en público ni terminan con veredictos judiciales. Mi victoria no fue un titular en las noticias, sino un momento de silencio en un comedor, cuando la verdad finalmente fue dicha en voz alta. Fue el sonido de una copa de vino rompiéndose, el colapso de un hombre bajo el peso de su propia cobardía. Aprendí que el coraje no siempre ruge. A veces es la voz tranquila al final del día que dice: mañana lo intentaré de nuevo. O en mi caso, fue la calma con la que coloqué una simple fotografía sobre una mesa pulida. No subestimen el poder de sus actos silenciosos de valentía. A veces, un solo gesto, una sola palabra de verdad en el momento adecuado, puede demoler imperios enteros construidos sobre la arena de la mentira. Todos tenemos una narrativa que nos ha sido impuesta, una historia que otros han escrito para nosotros. Para mí, fue la historia de ser la hija de un traidor. Durante años, cargué con esa vergüenza sin cuestionarla. Pero la verdad es que tenemos el poder de tomar el bolígrafo y reescribir nuestro propio guión. Limpiar el nombre de mi padre fue más que un acto de justicia. Fue un acto de recuperación personal. Reclamé mi derecho a definir quién era él y, en el proceso, quién era yo. No dejes que nadie te diga quién eres o de dónde vienes. Investiga, pregunta, excava. Tu historia te pertenece, y luchar por ella es la batalla más digna que jamás librarás, porque al final, no solo estás salvando la memoria de alguien, te estás salvando a ti mismo. Mi historia comenzó con la profanación de un legado y terminó con la restauración de la verdad. Fue un camino doloroso, lleno de soledad y miedo, pero cada paso valió la pena. El momento en que vi esa firma fue un shock que me congeló, pero también fue la chispa que encendió el fuego para luchar por lo que era justo. Me pregunto cuántos de ustedes han tenido que enfrentarse a una injusticia familiar, a una verdad que todos a su alrededor preferirían mantener enterrada. Si mi historia te ha conmovido, si crees en el poder de una sola voz para desafiar una vida de mentiras, suscríbete al canal y comparte tu propia experiencia en los comentarios. Juntos podemos demostrar que ninguna verdad puede permanecer oculta para siempre, y que el honor siempre encuentra la manera de salir a la luz. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento amargura. Siento una profunda gratitud por la fuerza que no sabía que tenía. Las cicatrices de esta batalla no han desaparecido, pero ya no duelen. Se han convertido en un mapa de mi viaje, un recordatorio de que sobreviví y me reconstruí sobre una base más sólida. La verdad. El honor de mi padre no reside en una beca que lleva su nombre, sino en el hecho de que su hija nunca se rindió. Y esa es la paz que me acompaña cada día. La paz de saber que hice lo correcto, no por venganza, sino por amor. Y el amor, como la verdad, es la fuerza más poderosa del universo, una que ningún poder terrenal puede jamás extinguir.